¿sí? Fíjate si sale. Bueno, ya una vez superado las barreras tecnológicas, ya creo que estarán viendo todos la pantalla, ¿no? Así que bueno, vamos a arrancar entonces con este PowerPoint, que es el que corresponde a inmunidad innata. Y vamos a hablar hoy sobre lo que es la inflamación y el sistema complemento. Vamos a arrancar con un pequeño repaso de algunos conceptos que ya vieron ustedes en las clases de innata que tuvieron con Ignacio. Pero bueno, hacemos un breve raconto, voy a ir rapidito en esta parte para después centrarnos en lo que nos toca hoy. Bueno, nuestro sistema inmune está compuesto por un sistema de barreras, vamos a pensar así, y después los elementos de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. Entonces, dentro de este sistema de barreras, que es la primera barrera que detiene el ingreso del antígeno, intervienen no solo la piel como una barrera física o las mucosas también como barreras físicas, sino también barreras químicas como ciertos péptidos antimicrobianos, lisocimas, después tenemos, por ejemplo, las cilias, los bronquios, etcétera, ¿no? El pH ácido del estómago, un montón de cosas que ustedes ya más o menos han ido recorriendo y que más o menos ya conocen, que nos sirven como una primera línea de defensa, ¿sí? Voy a pasar a la otra por los que no están mirando en este momento. Entonces, una vez pero pensemos que aun cuando existan esas barreras, algún microorganismo podría ser capaz de superarlas y entonces a partir de allí el sistema inmune innato va a comenzar su accionar. No sé si recuerdan, tendría que ir haciendo las preguntas, pero si recuerdan, ¿cuál es la estrategia que utiliza la inmunidad innata para responder a estas agresiones, ¿no es cierto?, a estos patógenos? ¿Se acuerdan ustedes que la estrategia de la inmunidad innata es reconocer en los patógenos los que se llaman PAMPs, ¿sí?, patrones moleculares asociados a patógenos, a través de sus PRR, es decir, a través de esos receptores de reconocimiento de patrones que están tanto en las células protagonistas de la inmunidad innata como también en lo que se llaman receptores solubles de la inmunidad innata o PRR solubles, ¿sí? ¿Qué son estos PAMs? ¿Se acuerdan ustedes? Son estructuras conservadas en los microorganismos de forma que esos receptores van a reconocer entonces esas estructuras conservadas, pero esos receptores no tienen una especificidad única, sino que reconocen, por ejemplo, LPS de bacterias gram negativas, pueden reconocer ADN citosólico, pueden reconocer un montón de estructuras que están presentes en los patógenos, pero que ese reconocimiento, si bien es específico para ese tipo de estructuras, a través de un único PRR se pueden reconocer distintos patógenos, no son específicos de un único patógeno, ¿sí? Entonces, una vez que se produce ese reconocimiento, va a empezar a actuar lo que sería los mecanismos de la inmunidad innata. ¿Se escucha bien? No sé, algunos me están diciendo que no se escucha bien. Ah, ¿se escucha mejor ahí? Bueno, bueno, seguimos entonces. ¿Cuáles son los receptores? Los receptores hay de distintos tipos, ¿sí? Son los receptores los tipo TOL, son los más estudiados, digamos, o los más conocidos por ahí. Después están los receptores tipo NOD, receptores tipo RIC, receptores de ADN citosólico, receptores tipo lectina C, los receptores scavengers y los receptores que reconocen
péptidos N-formilados, ¿sí? Esos serían como distintos tipos de receptores. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en este slide, lo que podemos ver son los receptores tipo TOL, que como vemos algunos se ubican en la membrana plasmática y otros dentro del endosoma. ¿Por qué? Porque recuerden que algunos van a ser capaces de detectar aquellos patógenos extracelulares y, por ejemplo, estos endosomales van a ser capaces de reconocer al patógeno una vez que ha sido incorporado a la célula en un endosoma, por ejemplo. Después hay otros que están en el citosol y eso me va a permitir reconocer algunos patógenos que ingresan directamente y que son intracelulares y que están dentro de la célula, etc. Entonces, todas estas estrategias son las que, digamos, utiliza la inmunidad innata para reconocer a los patógenos. ¿Qué pasa cuando un PRR reconoce un PAMP? Desencadena hacia adentro de la célula una vía de señalización que normalmente termina en la activación de factores de transcripción que permiten la transcripción de mensajeros justamente de citoquinas, normalmente de citoquinas, quimiosinas, etc. Entonces, normalmente esto termina en la síntesis de alguna citoquina. Acá teníamos estas otras PRR solubles que le llamamos, que son capaces también de reconocer patógenos, pero estos no están anclados a la membrana plasmática o a la membrana endosomal, sino que se encuentran solubles en el plasma, ¿sí? Y que hoy vamos a ver un poquito de, por ejemplo, el sistema complemento y, bueno, las ficolinas que también están formando parte del sistema de complemento. Entonces, vamos a ver un poco cómo funciona esto, esta parte más soluble, digamos, de la inmunidad innata. Como les decía, cuando un receptor de reconocimiento de patrones reconoce algún PAMP, va a despertar en esa célula una respuesta que normalmente tiene varias posibilidades. En general siempre se habla de producción de citoquinas y quimiosinas, pero también pueden favorecerse algunos otros aspectos necesarios para montar lo que sería la respuesta inflamatoria, como es la quimiotaxis, liberación de enzimas, la fagocitosis, la producción de especies reactivas del oxígeno, la producción de intermediarios lipídicos de la inflamación, etc. ¿Sí? Entonces vamos a adentrarnos un poquito en estos mecanismos ahora. Recuerdan, bueno, brevemente, esto ya lo vieron, no vamos a repetir, estas son las células protagonistas de la inmunidad innata, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los macrófagos, los mastocitos, las células dendríticas y las natural killer. Entonces, vamos, ahora que hicimos este breve repaso, vamos a centrarnos ahora en lo que es la respuesta, la inflamación. Lo primero que vamos a decir que la inflamación es un proceso fisiológico, es decir, es un proceso que existe en todos nuestros organismos y no es un proceso patológico, sino que es una respuesta que es necesaria en este proceso de eliminación del patógeno. ¿Para qué nuestro organismo despierta una respuesta inflamatoria? El principal objetivo va a ser el reclutamiento de células de la inmunidad innata hacia el sitio de la infección. ¿Para qué? Para tratar de erradicar esa infección. O sea que estamos ya en el paso de que ese patógeno ha atravesado las barreras y se ha localizado en algún sitio y entonces tiene que ponerse en marcha esta respuesta de la inmunidad innata. Entonces, el primer proceso que tiene lugar, o sea, hay muchos procesos y estos procesos ocurren simultáneamente. Nosotros es como que los vamos estudiando en forma compartimentalizada, digamos, de apartes, para tratar de entenderlos mejor. Pero tengan presente que todo se va dando en forma simultánea. Entonces, ¿qué es la inflamación? La inflamación
cuando se produce en algún tejido, como puede ser la piel, un tejido subcutáneo que pueda ser evidenciable, digamos, va a tener, como decimos, 4 signos cardinales, que uno es el rubor, calor, la tumefacción y el dolor. Esos serían los 4 signos. El rubor, digamos, del enrojecimiento de la zona, porque hay un aumento de la permeabilidad sanguínea, un aumento de la temperatura local, porque hay una mayor irrigación sanguínea. Ahora vamos a ir viendo por qué se produce todo esto. Una tumoración, porque hay un aumento en el volumen producto del edema que se está produciendo en la zona, y el dolor porque, bueno, se produce, digamos, una irritación de las terminaciones nerviosas en ese lugar. Entonces, estos serían como los signos visibles de la inflamación, si, como les digo, tenía lugar en algún tejido más superficial. Ahora, también podría ser que esa inflamación fuera interna, ¿no es cierto?, de algún órgano, y ahí, bueno, hay que valerse de otros medios para ver la inflamación, como seguramente por medios ecográficos, distintas cosas, para poder puntualizar esto. Pero bueno, hablando de una inflamación, que estos son los 4 signos de la inflamación. Entonces, rubor, calor, tumor y dolor. Ahora, además de esto, que sería una manifestación local que uno puede ver y que es visible, existen lo que se llaman manifestaciones sistémicas, ¿no?, de la inflamación, o generales. ¿Cuáles son esas manifestaciones sistémicas? Bueno, primero, la elevación de la temperatura corporal, o sea, la fiebre. Después, un aumento del número de leucocitos, la leucocitosis, ¿sí? Un aumento del número de leucocitos o glóbulos blancos, como lo quieran llamar, que eso puede ser puesto en evidencia mediante un análisis, ¿no?, de sangre, un hemograma. Y también un aumento de lo que se llaman los reactantes de fase aguda, ¿sí? Ciertas proteínas C reactiva, por ejemplo, son reactantes de fase aguda, ficolinas, etcétera, son un montón de, digamos, de lo que se llaman reactantes de fase aguda, que incrementan su concentración en sangre, digamos, más de 100 veces algunos, en el episodio de la inflamación, y que también pueden ser dosados, digamos, mediante un análisis de laboratorio. Entonces, vamos a empezar viendo por qué se producen todos estos signos de la inflamación en forma más pausada, más detenida. Antes me olvidaba de decirles que la inflamación puede presentarse, puede ser crónica o aguda. Cuando hablamos de una inflamación aguda, cuando tiene una evolución corta, es decir, que desde el momento del ingreso del patógeno hasta, digamos, la resolución, pasan horas o días. Cualquier enfermedad, digamos, que, por ejemplo, una angina, cualquier cosa así, que es en general un periodo muy acotado de tiempo. Eso, en general, después ahora vamos a ver, las primeras células de la inmunidad innata que acuden son los neutrófilos. Entonces, en general, en las inflamaciones agudas hay un predominio de neutrófilos. Cuando si uno observara la zona, ¿no es cierto?, pudiera observar la zona de la inflamación, bueno, siempre hay exudados de líquido, ¿no es cierto?, y hay edema también. En cambio, la inflamación crónica, estamos hablando de una inflamación que el sistema no puede resolver, el sistema inmune, y entonces dura meses o años o toda la vida de la persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, podríamos pensar una infección por Mycobacterium tuberculosis. Hoy en día la infección por VIH también, porque tenemos un tratamiento, pero que no cura, sino que logra de alguna forma controlar la infección, pero la persona convive con el agente de por vida, ¿no es cierto? En ese caso, cuando la inflamación, hablamos de inflamación crónica, ya el perfil de células que uno vería si hiciera una biopsia del tejido, ¿no es cierto?, infectado, ya no es un perfil de neutrófilos, sino ya de linfocitos y de macrófagos,
Y en el órgano o la zona o el tejido, digamos, que sufre esa infección, va perdiendo la arquitectura natural de ese órgano y se va viendo fibrosis y necrosis del tejido, ¿sí? Entonces, como una diferencia como para poder, para entender, a veces vamos a hablar de aguda y crónica, básicamente en el tiempo, digamos, de duración y también en cuanto al perfil de células que uno encontraría ahí. Entonces, bueno, vamos a empezar a analizar, digamos, los cambios que tienen lugar en este proceso de inflamación. Entonces, por ahí, si ustedes están siguiendo el PowerPoint, las filminas, digamos, son las mismas. Yo solamente que en algunos casos cambié el orden porque me parecía que quedaba más claro, pero no agregué ni saqué, sino que por ahí cambié el orden, que creo que acá fue que cambié. Entonces, vamos a analizar el primer proceso, digamos que vamos a entender que se van a producir cambios vasculares y que eso va a ser visualizable de alguna forma, ¿no es cierto? Esos cambios vasculares, ¿por qué se producen? Primeramente tenemos que pensar que hay un sitio donde se ha producido la infección. Las células del sistema inmune, en este caso los neutrófilos que estamos viendo acá, ¿sí? Lo voy a marcar, acá un neutrófilo, ¿sí? Porque tiene este núcleo trilobulado. Este es el torrente sanguíneo, no sé si están entendiendo el dibujo, aquí vemos el torrente sanguíneo, ¿sí? Y esta ya aquí sería el endotelio y acá ya sería el tejido donde se ha producido algún tipo de ingreso de algún patógeno. Entonces, estos neutrófilos que venían circulando por el torrente sanguíneo van a tener que extravasarse hacia el sitio de la inflamación. Este proceso de extravasación leucocitaria en general tiene como 4 pasos marcados, que son los que pusimos acá arriba, lo que sería el rodamiento, rodadura, después la activación de integrinas aquí en el endotelio, una adhesión estable y la migración a través del endotelio. Entonces decíamos que los neutrófilos circulan por el torrente sanguíneo y se produce un cambio en el patrón porque el flujo sanguíneo se va de alguna forma enlenteciendo porque hay un aumento de la permeabilidad vascular, empieza a salir líquido, bueno, después vamos a ver quién ocasiona ese aumento de la permeabilidad vascular, pero o sea que estas uniones entre las células endoteliales, que ustedes recuerdan que son uniones estrechas, se van haciendo permeables, entonces el líquido va drenando, digamos, hacia el tejido, va produciendo una hemoconcentración, entonces la sangre circula más lenta. ¿Y para qué es esto? Para que estos leucocitos se vayan marginando, decimos, o sea que normalmente siempre circularían por acá, pero van marginándose, después les voy a mostrar una foto, y van acercándose, ¿sí?, a la pared acá del endotelio. Entonces, primeramente, y va a entrar en contacto con ese endotelio. Ese endotelio se va a ver activado por la producción de ciertas citoquinas, ¿sí?, el TNF-alfa fundamentalmente. ¿Y qué significa que se active? Significa que va a expresar moléculas de adhesión para ese neutrófilo que está viniendo, ¿sí? Entonces eso va a permitir el frenado de ese. Después voy a tener perdón, un segundito. Cuando se frena, después va a tener que extravasarse al tejido y va a tener que, por diapédesis, pasar al tejido y ahí ejercer su acción. Entonces, todo este mecanismo, sí, es lo que se conoce como extravasación leucocitaria. Acá tenemos como en una forma más ampliada por qué se produce esto. Acá lo que ustedes ven, estas serían las moléculas que va expresando el leucocito y las que va expresando el endotelio, porque el tráfico intracelular tiene que ver con qué, tiene que ver cómo se mueven un neutrófilo. Se mueve siguiendo un gradiente de quimiosinas, ¿sí?,
entonces se va moviendo de la zona de menor a mayor concentración de quimiosinas, y esas quimiosinas se van a estar expresando después vamos a ver cuáles son y por qué, en el tejido infectado, y entonces hacia ahí se va a dirigir. ¿Y qué es lo que lo frena? La expresión diferencial de moléculas de adhesión en el tejido que esté infectado. Entonces, lo que expresa esta figura, que no tienen que saber todos los detalles, es qué integrinas, digamos, o qué moléculas se están expresando en el leucocito y cuál es su ligando en el endotelio, así en cada uno de los pasos de esta extravasación. Bueno, eso por un lado. A ver qué seguía, no me acuerdo. Bueno, entonces hablamos de ese primer paso, digamos, que hay en el proceso de inflamación, que es la migración de las células de la inmunidad innata. Los primeros en migrar son los neutrófilos hacia el sitio de la inflamación. Una vez que están ahí y se mueven, digamos, siguiendo un gradiente de quimiosinas y por la expresión diferencial en ese tejido de moléculas de adhesión que los llevan a frenar, digamos, en su tránsito dentro del torrente sanguíneo en la zona justamente donde se produce la infección. Ahora vamos a ver qué hace cuando llega a ese tejido. Este slide no me gusta mucho porque mezcla para mí dos cosas, pero bueno, lo voy a usar para ejemplificar la fagocitosis. Entonces, tengo una célula, esto no parecería un neutrófilo, parece más un macrófago, pero bueno, es lo mismo, sería similar, ¿no es cierto? Entonces, cuando llega al tejido, ¿qué va a hacer? Va a iniciar el proceso de fagocitosis. Puede pasar varias cosas, la fagocitosis, o puede activar ciertos TLR en reconocimiento a los patógenos que estén en ese tejido. Como vemos acá, esto sería un macrófago que expresa un montón de moléculas en su superficie, o sea que algunos podrán reconocer a través de sus TLRs o a través de otros receptores, y si no, a través de los receptores fagocíticos, iniciarán el camino de la fagocitosis. Entonces, ¿qué pasa cuando se activa, digamos, un receptor fagocítico? Cuando en ese primer paso, un receptor fagocítico que detecta una bacteria, por ejemplo, empieza con cambios en su citoesqueleto de forma de polimerizar la actina, que va haciendo como unos pseudópodos que engloba esa bacteria, supongamos que fuera una bacteria, ¿sí? En lo que se llama un fagosoma. Dentro de la célula ya ese fagosoma se va a fusionar con el lisosoma para digamos, dar lugar a lo que se llama el fagolisosoma. Y ahí dentro, digamos, se va a producir la destrucción del patógeno, porque ahí adentro se activan enzimas, ¿no? Que tienen lugar como generalmente ¿cómo se llama? El lisosoma tiene un pH ácido, eso ya de por sí es perjudicial para cualquier microorganismo, y se empiezan a activar algunos mecanismos que tienen estos, por ejemplo, el neutrófilo, también el macrófago, hay mecanismos que son dependientes de microbicidas, decimos dependientes del oxígeno, y otros que serían independientes del oxígeno. Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos? Generalmente está la enzima, la más famosa, digamos, que ustedes van a leer ahí, la NADPH oxidasa. La NADPH oxidasa es una enzima que se ensambla en el momento que se activa esto y produce intermediarios reactivos del oxígeno. ¿Qué es lo que produce? Bueno, a través de varias reacciones químicas va a producir agua oxigenada, fundamentalmente, digamos, peróxido de hidrógeno en forma de agua oxigenada. Y a su vez puede actuar sobre otros cloruros, por ejemplo, o haluros que están presentes también en las células para generar el anión hipoclorito. Entonces tenemos el anión peróxido y el anión hipoclorito, ambos de un poder oxidante altísimo dentro de la célula, destruyendo entonces aquellos patógenos que hayan ingresado.
Entonces, sería el camino de la fagocitosis. Además de estos mecanismos que decimos que son dependientes del oxígeno, ¿sí? Vía la nada pH oxidasa, hay otros mecanismos de destrucción que tienen, por ejemplo, los neutrófilos, que son independientes del oxígeno, a través de los gránulos. Como cuando puedan ver en el laboratorio, van a ver que los neutrófilos tienen gránulos, distintos tipos de gránulos, con un contenido, por ejemplo, de mieloperoxidasa fundamentalmente. Y además de mieloperoxidasa, tienen proteína BPI, elastasa, colagenasa, etcétera, todas enzimas de gran poder de destrucción, digamos, frente a los restos de microorganismos que pueda haber. Entonces, de esa forma se asegura la destrucción del patógeno. Recuerden que por ejemplo, si fuera un neutrófilo que ha migrado a la zona digamos, de inflamación, donde está el patógeno, tienen vida media muy corta, así que una vez que realizan el proceso, mueren en ese lugar, no recirculan. En cambio, los macrófagos tienen vida media mucho más larga. Entonces, además de esto, que sería el proceso de fagocitosis, podría haberse activado algún TLR, por ejemplo, y entonces a partir de ahí, de eso se va a producir la síntesis, digamos, de citoquinas que median el proceso inflamatorio. ¿Cuáles son las citoquinas estrellas ahí? Las citoquinas proinflamatorias por excelencia son el TNF-alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6, que esas fundamentalmente tienen un efecto sistémico, ¿sí? Como dice acá. ¿Cuáles son esos efectos sistémicos? Sobre el hígado, la producción de proteínas de fase aguda. En la médula ósea, la movilización de neutrófilos hacia la sangre para ir a actuar al sitio de inflamación, de infección. Y sobre el centro termorregulador en el hipotálamo, el aumento de la temperatura corporal y producir fiebre. Esas serían las acciones sistémicas. También se producen otras interleuquinas, como la interleuquina 6 y la 12, que tienen acción sobre los linfocitos, que eso ya lo vamos a ver más en detalle en la siguiente semana, cuando veamos la respuesta inmune adaptativa. Y también interleuquina 8, que es un factor quimiotáctico para neutrófilos, ¿sí? Que también moviliza neutrófilos hacia el sitio de la infección. Entonces, como ven ustedes, todo se está produciendo al mismo tiempo. Los neutrófilos migran y pueden en ese sitio realizar la fagocitosis, activarse a su vez había algún TLR y producir todas estas citoquinas que a su vez recluta más polimorfonucleares y macrófagos hacia el sitio de la infección, como ustedes pueden ver. Entonces, esto sería el camino inicial, digamos, en la inflamación. También en este proceso se producen mediadores lipídicos de la inflamación, como prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, ¿sí? Bueno, este slide lo vamos a ver más en detalle la próxima semana, digamos, porque esto marca el camino de la migración, digamos, de los linfocitos hacia el órgano, hacia los ganglios, ¿sí? Pero en este momento, y es el inicio, digamos, de la respuesta inmune adaptativa, pero sería el paso siguiente, ¿no es cierto? Pero queda un poquito desubicada en este contexto, pero bueno, como estaba no la saqué. Pero para que vean la analogía con el proceso de extravasación leucocitaria, también hay un proceso similar que sigue el mismo patrón, o un patrón similar cuando el linfocito tiene que ingresar al ganglio linfático, ¿sí? Para realizar su activación. Pero esto es tema de la semana próxima. Como les decía, se forman también intermediarios, hay liberación de muchas sustancias, como por ejemplo la histamina. La histamina produce vasodilatación e incremento de la permeabilidad capilar. Y otros intermediarios también de la inflamación, que actúan a nivel de distintas vías, de la vía de la lipoxigenasa o de la ciclooxigenasa,
y eso puede afectar en algunos casos los músculos bronquiales, dependiendo todo de cuál sea lo que se ha activado. Ahora vamos a profundizar un poquito más ahora cuando sigamos viendo el tema de complemento. Después, bueno, estos son mediadores solubles de la inflamación, ¿sí? Volvemos a hablar acá de inflamación aguda e inflamación crónica, pero más o menos este cuadro que queda aquí, un poquito para diferenciar estos dos patrones de inflamación, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta, pero seguiremos un poquito ahora profundizando estos procesos a nivel más molecular. Esto era lo que les decía, vivo que puse aquí, es lo que les estaba diciendo. Esto que está acá sería un vaso, ¿no es cierto?, sanguíneo. Por acá van circulando las células, mayoritariamente son todos eritrocitos, y ven que cuando empieza el proceso se produce lo que se llama la marginación, donde los leucocitos, fíjense que estos son neutrófilos, van acercándose al endotelio para que se produzca que se pueda producir, ¿no es cierto?, la extravasación hacia el tejido infectado. Entonces, esta es una foto, ¿no es cierto?, de un preparado, y es como para ilustrar ese proceso, pero digamos en la realidad. Esto lo vamos a dejar para el siguiente Power, y vamos a arrancar entonces con lo que sería el sistema de complemento, que es un tema un poquito complejo, no es tan difícil, digamos, vamos a intentar simplificarlo y entender para qué sirve más que nada, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es? Vamos a empezar diciendo qué es. Primeramente, sistema de complemento es un conjunto de proteínas plasmáticas, es decir, que circulan en sangre, ¿sí? Y acá lo tengo, un conjunto de proteínas que son fabricadas por el hígado, ¿sí? Y que circulan en forma inactiva en la sangre. Entonces, cuando ante la presencia de un patógeno, y vamos a ver ahora bien bajo qué condiciones, se van a activar y van a producir lo que se llama en bioquímica una reacción en cascada. No sé si ustedes han visto la reacción de la coagulación, bueno, algo similar, ¿no es cierto?, donde nosotros en ese proceso de una reacción en cascada normalmente se utiliza porque tiene una función amplificadora, es decir, a partir de que se produce una, digamos, molécula, esa molécula puede, por ejemplo, hidrolizar a un montón, y cada una de ellas a un montón, y eso genera como un efecto amplificador, lo que se llama en bioquímica una reacción en cascada, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? A ver, vamos a poner esto. Estas son, digamos, el complemento se puede activar por 3 vías, ¿sí? La vía clásica, la vía de las lectinas o la vía alterna. Entonces, vamos ahora después a estudiarlas con más detalle, pero antes vamos a tratar, voy a volver hacia atrás en algunas, no, a ver, para el otro lado. ¿A dónde me fui? Bueno, no importa. La idea sería entonces que veamos que hay como 4 funciones para lo cual se activa el complemento. Una es para inducir la inflamación, ¿sí? Otra es para opsonizar microorganismos, otra es para producir la lisis de los microorganismos, y después para lo que sería la potenciación, decimos, de la respuesta de linfocitos B, que esa por ahí lo vamos a dejar un poquito pendiente, porque por ahí no están en condiciones todavía de comprender, porque no hemos visto los linfocitos, pero bueno, esas serían como los 4 grandes objetivos de la activación del complemento, ¿no es cierto? Inducir la inflamación, opsonizar microorganismos y producir la lisis de microorganismos, y potenciar la respuesta de linfocitos B, ¿sí? Para decirlo de alguna forma. Entonces, como les comentaba, el complemento se puede activar por 3 vías diferentes: la vía clásica, la de las lectinas, o la vía alterna.
Entonces, cada una de estas vías se inicia de manera diferente, pero vemos que, que convergen en determinadas cosas, entonces, para que lo entiendan. Entonces, se va a activar por distintos, cada vía se activa de diferente manera y ahora vamos a discutir cómo se activa, y una vez que se activa, van a tener lugar distintas reacciones enzimáticas que convergen en la formación de lo que se llama una convertasa C3, que esa convertasa lo que hace es escindir un componente, justamente el C3, para dar un fragmento menor, lo que se llama el C3b, que es una importante opsonina. Ahora vamos a tratar de entender lo que es eso. Y siempre cuando uno de los componentes del complemento, que en este caso sería el componente 3, el C3, se escinde por acción, en este caso de la convertasa, se generan dos fragmentos. Un fragmento pequeño que se deposita sobre el patógeno y un fragmento más grande que se libera. Entonces, a partir de la acción de esa convertasa, se generan esos dos fragmentos. Un C3b, que es una opsonina y se va a depositar sobre el patógeno, y un C3a, que se libera y funciona como un factor quimiotáctico y como lo que llamamos una anafilotoxina. Entonces, todas las vías convergen en la formación de esto, la convertasa del C3, y después de esto hay otros pasos que son más o menos similares hasta formar lo que se llama una convertasa C5. Y después todas las vías convergen en una única vía común, que es lo que se llama la vía lítica, que es lo que termina con la destrucción del patógeno, digamos, con la lisis del patógeno. Entonces, para entender un poquito mejor cómo funciona esto, voy a ponerles ahora una pequeña animación que está disponible en YouTube, y que los invito a que después, si pueden, los vean en su totalidad. Yo acá les voy a poner la parte de animación, pero si quieren comprender mejor lo que es esto del complemento, les convendría visitar, se llama Inmunopíldoras, búsquenlo en YouTube como Inmunopíldoras, que son unos pequeños videitos hechos por la Universidad de Valladolid, y que son muy didácticos y los va a ayudar a comprender esto del complemento. Voy a cambiar ahora entonces a mostrarles estas animaciones, y ahora les muestro. A ver. Sí, pero tengo que empezar por el 11.1, a ver. Pero quiero el 11.1. A ver, acá. Ahí está. Vamos a empezar por que es la activación de la vía clásica, ¿sí? Entonces les muestro aunque sea uno de estos para que comprendan cómo funciona, y ahí vamos. Entonces, estaría aquí el patógeno, ¿no es cierto? Y la vía clásica requiere de que anticuerpos se unan al patógeno. Y este es el C1, que es el C1Q, que es el que inicia la vía clásica. El C1Q se une, ¿sí? El componente C1 del complemento se une, ¿sí? Y va a detectar C2 e hidrolizar C2. Primero C4 y después C2, y acá se forma lo que se llama la convertasa C3 de la vía clásica, ¿sí? Que está compuesta por estas dos subunidades. Esta convertasa lo que hace es, como ustedes ven, hidrolizar el C3, ¿sí? Y entonces deposita C3b sobre el patógeno y libera C3a al medio. Esta es la forma en que funciona. Después, en algún momento, un fragmento de C3b se va a unir a lo que era la convertasa del C3 para formar lo que se llama la convertasa C5 de la vía clásica. Entonces, y esta convertasa del C5 lo que va a hacer liberar C5a. Entonces, siempre como dice acá, se produce C3b, ¿sí? Que se va a unir a la superficie bacteriana.
Ah, ¿se trabó? Bueno, ahí está. ¿Está? Bueno, este, bueno, ahí retomamos entonces. Se corta el audio, me están diciendo. Bueno, a ver, vamos a ver si puedo mejorarlo. A ver, ¿ahí se escucha? ¿Se escucha ahí? Bueno, no sé si se pudo, no sé si se pudo escuchar bien al final, no sé. Si no lo repito, más o menos. ¿Dicen algo? A ver. Bueno, sigo entonces, si no me avisan nada, sigo. Entonces, la idea sería que como ustedes ven, esas vías lo que hacen es liberar fundamentalmente C3A y después C5A. Y depositar C3B sobre el microorganismo. Esa era la vía, como les dije, la vía clásica. Pero para no hacerlo tan largo, podemos ver que les dejo a ustedes que busquen después cómo se activa la vía de las lectinas y la vía alterna, ¿sí? Y les muestro cómo sigue, cómo sería la parte final de todas, porque todas esas vías, que en realidad lo que hacen es depositar C3B sobre el microorganismo y liberar C3A y C5A, convergen en una vía lítica común que forma lo que se llama el complejo de ataque a membrana. Bueno, me dicen que ahora se está escuchando bien, así que voy siguiendo. Entonces, ¿qué cosa? No sé qué me piden que retome desde el principio de la animación. ¿Sería? Ah, bueno. Voy a poner otro de los... lo que voy a hacer va a ser, porque algunos me dicen que no pudieron ver el principio del video, voy a poner la activación entonces de la vía, de otra de las vías que son similares. Van a ver ahora, esta es, ¿cuál es? Vamos a ver cómo se activa. A ver si funciona ahora. Esta es la vía alternativa. La vía alternativa parte de directamente se produce la hidrólisis de C3 en forma espontánea en el suero, digamos, y por choque con un patógeno, ¿sí? Y se deposita C3B y BB y esta properdina, que es una proteína que necesita para estabilizar este complejo. Esta es la convertasa C3 de la vía alterna. Difiere en su constitución molecular de lo que es la convertasa de la vía clásica, pero tiene el mismo rol, que es hidrolizar C3, ¿sí? Y de forma que se deposita C3B sobre el patógeno y se libera C3A al medio, ¿sí? Al suero. Después se deposita, se une un nuevo fragmento de C3B y da lugar a lo que se llama la convertasa C5 de la vía alterna, ¿sí? Que lo que va a hacer es hidrolizar C5 para generar C5A. Entonces, el funcionamiento, digamos, es similar entre lo que es la vía clásica y la vía alterna. Hay algunas diferencias. Y las diferencias son en la fórmula molecular, digamos, de las convertasas. Son diferentes, pero su acción es la misma, digamos. Su acción es hidrolizar C3 y C5, según se trate de la convertasa de C3 o C5. En cambio, nos queda una vía, que es la vía de las lectinas, se activa y se inicia de forma diferente, pero después es igual a la vía clásica porque las convertasas son iguales a las de la vía clásica. Pero como gran idea es que se activan, hay diferentes cosas que la activan, pero generan C3B depositado sobre el bicho, digamos, sobre el microorganismo, y libera C3A al medio y C5A. Y después les decía que todas convergen en una vía lítica común, que es cuando se forma el poro para lisar el microorganismo. Y se los voy a poner ahora.
para que lo vean. Aquí, creo que viene ahora la animación de esta parte. Entonces, una vez que ya se formó la convertasa C5, en este caso es la de la vía clásica que tiene esta fórmula y esta es la de la vía alterna, ¿sí? Lo que se produce es que el C5b va a unir C6 y C7 y C8 perfora la membrana, ¿sí? Después, cuando une el factor C9 del complemento, este se polimeriza haciendo como un tubo directamente, ¿sí? Que ustedes ven aquí que queda un canal y directamente esto produce que se pueda intercambiar líquido de un lado y al otro de la membrana plasmática de ese bicho, de ese microorganismo, una bacteria, ¿sí? Entonces se produce directamente la lisis del patógeno. Entonces, así es como actúa el sistema de complemento. Entonces, cuando yo inicié todo esto, para retomar, les digo, ¿cuáles son los roles del complemento? Los roles del complemento es inducir la respuesta inflamatoria, una de sus roles. Otro de los roles del sistema de complemento, dijimos, es opsonizar microorganismo y después lisarlo. Entonces, vamos a tratar de entender cómo es que todo esto tiene lugar ahora que aprendimos cómo funciona. Les recomiendo que vuelvan a mirar, les vuelvo a decir por si no escucharon, busquen en YouTube inmunopíldoras, ¿sí? Inmunopíldoras complemento, y ahí pueden ver estas animaciones y algunas cositas más ahí de un docente, que son videos muy cortitos, pero son muy didácticos y pienso que les van a servir. Entonces, decíamos que inducen la inflamación. ¿Por qué inducen la inflamación? Porque, como decíamos, se forma C3A y C5A. Entonces, ¿quiénes tienen receptores para C3A y C5A? Distintas células de la inmunidad innata tienen receptores para esto. Todas estas que están acá, que les pongo, neutrófilos, monocitos, basófilos, incluso células que no son de la inmunidad innata, como las células del músculo liso y las células endoteliales, también tienen receptores para esto. Entonces, cuando se une, digamos, a estos receptores, lo que producen es, de por sí ya C3A y C5A favorecen la quimiotaxis, funcionan como quimiosinas, digamos, y tienen una quimiotaxis preferencial sobre el neutrófilo, ¿sí? Entonces, por eso es que decimos que favorece también la respuesta inflamatoria, porque favorece la llegada, digamos, la quimiotaxis de los neutrófilos. Por otra parte, también activa la fagocitosis. ¿Por qué? Porque los fagocitos tienen receptores para C3A y C5A, entonces activan también la fagocitosis. Y, ¿qué más tendríamos que decir? Activan la fagocitosis, no, esperen, dije, tienen receptores para el C3B, no tanto para esto. Lo que hace es que el C3A y el C5A tienen receptores para eso, pero fundamentalmente lo que van a hacer va a ser aumentar la producción de especies reactivas del oxígeno, activar las enzimas lisosomales y activar la producción de mediadores lipídicos. Todo eso conduce a un aumento entonces en la fagocitosis. Y por otra parte, algo me olvidé que de lo que iba a decir, bueno, también funciona, no es tanto lo que vamos a ver ahora, pero son potentes anafilotoxinas porque son capaces de, los mastocitos tienen receptores para ellas y se produce el entrecruzamiento de las inmunoglobulinas E que están en la superficie del mastocito y la degranulación del mismo. Y entonces, en esa degranulación, fundamentalmente, no sé si recuerdan ustedes, pero los principales gránulos que tienen los mastocitos son los de histamina. Entonces, la histamina tiene una gran función sistémica en cuanto a aumento de la permeabilidad endotelial, aumento del flujo sanguíneo local y contracción en lo que sería el músculo liso bronquial, por ejemplo. Entonces, todo eso porque a nivel el complemento ha liberado C3A y C5A. Entonces, todo esto redunda en un aumento de la inflamación, porque por la quimiotaxis preferencial de neutrófilos, pero también de otras células, ¿no es cierto?, del sistema inmune,
porque activa la fagocitosis y porque activa a mastocitos que liberan todos estos mediadores lipídicos también de la inflamación y fundamentalmente esta histamina que continúa, digamos, en ese círculo de la inflamación. Otra de las cosas que dijimos que hace el complemento es la opsonización. Opsonizar es eso, que se deposite C3b sobre el patógeno. ¿Y quiénes tienen receptores para C3b? El receptor para C3b se llama CR1, ¿sí? El macrófago tiene, pero tienen también los eritrocitos, los linfocitos, monocitos, neutrófilos, las células dendríticas, eosinófilos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al tener todas estas células, digamos, fundamentalmente los fagocitos, receptores para C3b, esa opsonización en forma indirecta va a producir la fagocitosis del patógeno, ¿sí? Entonces, la opsonización, digamos, es como que el sistema de complemento está marcando al patógeno para que pueda ser reconocido por el sistema inmune. Esto es sobre todo útil en las bacterias que son capsuladas, porque, bueno, no sé si ustedes saben, pero muchas bacterias, como vimos, tienen una cápsula de polisacáridos y eso las hace como invisibles para el sistema inmune. Entonces, el hecho de que pueda depositarse C3b sobre ellas las hace fácil de reconocer por células del sistema inmune, como pueden ser los macrófagos, que tienen receptores para el C3b. No pueden reconocer sus moléculas de superficie, pero sí el C3b depositado sobre ellas. Entonces, es como que les pone una marca que las hace más visibles para el sistema inmune, vamos a decirlo de esa forma. Bueno, otra es una función, digamos, pero no tiene tanto que ver con el proceso de inflamación en sí, pero bueno, estaba aquí, ya que estamos lo explico, pero digamos que no es lo que tanto nos está interesando en este momento, pero bueno, tiene una importante función en la depuración de complejos inmunes circulantes, porque cuando ya hay anticuerpos y esos anticuerpos están reconociendo al antígeno, esos complejos inmunes son también reconocidos por el sistema de complemento y se deposita C3b sobre la porción FC de esos anticuerpos. Entonces, el eritrocito tiene el CR1, o sea, un receptor para el C3b. Entonces, une esos complejos inmunes circulantes. Y cuando el eritrocito normalmente va al hígado o al vaso, ahí en ese sitio se produce la depuración de esos complejos inmunes. Porque, bueno, porque no les dije que la circulación de complejos inmunes no es saludable para nuestro cuerpo porque se hacen como complejos de gran tamaño y dañan la microvasculatura pequeña, como puede ser la del glomérulo renal, y se van a depositar ahí y van a producir daño. Entonces, no es saludable la circulación de inmunocomplejos, entonces este es un mecanismo de depuración de inmunocomplejos, en el cual también interviene el C3b, pero digamos que no está en el foco de lo que ahora estamos viendo, que es más que nada la inducción de la inflamación y la destrucción del patógeno, ¿sí? Pero es un proceso fisiológico que es muy importante y lo vamos a ver más en detenimiento cuando veamos hipersensibilidad después, por ahí creo que es la semana próxima, no, la que sigue. Bueno, y por último, bueno, como dijimos, la lisis directa del microorganismo, que es la otra gran función del sistema de complemento. Entonces acá, bueno, como resumiendo todas las cosas que hace el complemento, digamos, potenciar la inflamación, la lisis de microorganismos, la anafilaxis, quimiotaxis, opsonización y consecuente fagocitosis y potenciar la respuesta B. Para todo eso se activa el complemento. Y esta que la puse al final porque me gustó, porque es como que integra todo para que ustedes tengan idea que todos los procesos están produciéndose simultáneamente. O sea, si se produce la infección por una bacteria, esas bacterias van a activar el complemento y el complemento va a ser
por todas las vías que pueda, ¿no es cierto? Va a intentar lisarla, ¿no es cierto? Pero a la vez va a formar C3A y C5A, que es un importante factor quimiotáctico de neutrófilos. ¿Para qué? Para que vayan a esta zona, que es la zona donde está la infección. Los neutrófilos vienen por acá, ¿no es cierto? Están circulando, entonces siguen ese gradiente de concentración y dicen, bueno, tengo que venir acá, que hay C3A y C5A, ¿sí? A su vez ese C3A y C5A va a activar mastocitos también, que han venido también por aquí, o están en los tejidos, algunos pueden ya estar previamente en los tejidos y se van a degranular. Eso va a provocar la liberación de histaminas y esas histaminas, por ejemplo, que producen vasodilatación y producen un aumento de la permeabilidad vascular, que permite que más células puedan venir a este sitio donde está la infección, pero a la vez todo esto, como dijimos también, C3A, C5A y no estoy viendo acá el C3B, posiblemente haya opsonizado alguna bacteria y eso va a favorecer la fagocitosis de las bacterias, ¿sí? Y por otra parte, en sí, fagocitos que pueden estar residentes en estos tejidos, como un macrófago va a reconocer, o alguno que ya haya venido y hecho todo este camino, por supuesto, va a activar algún TLR, eso va a producir...